Flash. Ya son las 2 de la tarde con 2 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Estamos aquí de cuerpo presente. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Pues Humberto, muy buenas tardes, como casi todos los lunes. Pues los temas nos los impone la realidad. Esto de que fijemos la agenda, pues me parece que está descartado. Y me quiero referir, y lo quiero hacer intentando ser objetivo, analizándolo desde el punto de vista jurídico, con la mayor imparcialidad de la que pueda yo ser capaz, la reforma electoral que ha enviado el presidente López Obrador al Congreso, a la Cámara de Diputados específicamente. Diego Valadez, Humberto, para mí es uno de los juristas más connotados en México, y él tiene una clasificación de los distintos derechos de acuerdo con el poder, o sea, la relación derecho-poder. Él dice que hay un derecho que regula el acceso al poder, es el derecho electoral. Otro derecho regula el ejercicio del poder. Empieza con la Constitución, derecho administrativo principalmente. Después, las relaciones entre los particulares, en que el Estado es el árbitro, el poder es el árbitro. El derecho civil, el derecho mercantil. Y posteriormente, en última clasificación, lo que son las consecuencias del ejercicio del poder, o sea, de la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos, el título 4 de la Constitución, esto es, castigar a quien no rinda cuentas o a quien haya incurrido en algún delito en el ejercicio del poder. Entonces estamos en la primera etapa, el derecho, el acceso al poder, y lo venimos manoseando desde hace muchísimos años. Qué triste que todavía no hayamos superado lo que ya todas las naciones que viven en democracia, obviamente, lo han superado y han fijado las reglas claras. Quiero decirte que en el siglo XIX hubo antecedentes, en el siglo XX hubo una reforma muy importante de Francisco I. Madero, pero al surgir el partido hegemónico y el presidencialismo, cada sexenio había un intento que venía principalmente de la oposición, de los perdedores. Los perdedores reclamaban una reforma electoral que permitiera un poco equidad en la contienda, piso parejo. Y oportunidad de incorporarse al Congreso, porque el Congreso es el contrapeso. Y desde luego la situación de los instrumentos electorales, la credencial de elector, los órganos electorales. El PAN desde el 39 propuso la creación del Tribunal Electoral o de órganos que no correspondieran al Estado y garantizaran imparcialidad, neutralidad. Entonces podemos decir que el derecho electoral es la consecuencia de los partidos de oposición, de la presión de la ciudadanía, de la situación internacional y también voluntad del gobierno, que sentía que no tenía plena legitimidad. Podemos decir, por ejemplo, la iniciativa de un Reyes Heroles, o ya cuando vino la presión muy fuerte de la crisis del 88, que se hizo una reforma muy importante cuando se crea el Instituto Electoral. Esta reforma tiene una diferencia con todas las anteriores. Surge desde el poder. No surge de la oposición, no surge del reclamo, no, surge desde el poder. Jorge Alcocer, que es uno de los expertos, porque yo creo, Humberto, permíteme que un paréntesis, que el problema de este gobierno es el rechazo al saber de los expertos. Y creo que ese es un grave error. No se le hizo caso a los expertos en el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, no se le hizo caso a los expertos en el Tren Maya, en la refinería, en la cancelación del nuevo aeropuerto, y ahí están las consecuencias. Y en materia electoral no se le hizo caso a los expertos. Cierro paréntesis, Jorge Alcocer dice que todas las reformas anteriores derivaban de una concertación previa. O sea, ya cuando se presentaba la iniciativa, era ya previa una discusión, previa un análisis, incorporando los reclamos. Aquí no, aquí llega impuesta por el presidente. Y entonces hay otros autores que hablan y que recuerdan un viejo proverbio del porfiriato: el que hace la ley
hace la trampa. Y esto es lo que estamos viendo, porque lo dicen los expertos. Ahí están, por ejemplo, José Wondelberg, Luis Carlos Ugalde, porque por el Consejo Electoral, por el INE, en tanto se ciudadanizó y posteriormente ya como consejeros, han pasado mexicanos extraordinarios: Miguel Ángel Granado Chapa, el mismo José Agustín Pirquetti, que hoy es procurador de los delitos electorales, Alonso Lujambio, por ejemplo, Juan Molinar Orcasitas, porque creo que es un mecanismo adecuado para designarlo. Aquí vemos una agresión a esos métodos que han funcionado. ¿Por qué cambiar lo que funciona? Luis Carlos Ugalde, por ejemplo, hace toda una lista de que esta reforma pretende hacer propaganda, alimentar el discurso contra los titanes del neoliberalismo, el INE, justificar su rechazo a los resultados en el 24 en caso de que les sean desfavorables, dominar o reventar el nombramiento de 4 consejeros en marzo del 23 y justificar el estrangulamiento financiero del instituto en noviembre de este año. Luis Carlos Ugalde para mí es una voz muy respetable, que fue sancionado, castigado. Fue un error de Felipe Calderón, porque actuó ahí en una forma personal, y al iniciar su gobierno se vino un intento que propició la renuncia de Luis Carlos Ugalde, que fue un golpe al INE. Entonces, yo sí creo que al final de cuentas esta reforma tiene 3 fines: deteriorar la autoridad electoral, disminuir la oposición y fortalecer el partido hegemónico, el partido Morena. Quiero decirte que hay cosas que pudieran ser analizadas. Yo escribí un libro que me lo publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde propuse disminuir la Cámara de Diputados de 500 a 300 diputados. 500 diputados es un mercado, es difícil que haya un buen debate. Es exactamente lo que propone la iniciativa del presidente, pero yo sugiero que sean 200 de mayoría y 100 de representación proporcional en el esquema actual. Porque aquí inclusive ni siquiera cuando presentaron una iniciativa se pusieron de acuerdo, porque hablaban de cancelar los diputados de representación proporcional, y no, lo que buscan es cambiar el esquema en 32 listas. Esto lleva a muchas cosas que pueden degenerar en desarticular los partidos y en favorecer al mayoritario, precisamente Morena. La situación financiera también es un problema, porque si no hay recursos, que fue lo que se le dotó a los partidos para evitar su dependencia de intereses creados o de dinero mal habido. Por otra parte, sí hay una burocracia muy fuerte en materia electoral. Sí podríamos pensar en disminuirla. Yo en mi libro inclusive sugerí, lo escribí allá por el 8, no, era yo senador todavía, por el 4 o el 5, y yo propuse extinguir el Senado, quedarnos con una sola Cámara. Esto operó en un periodo, allá en el siglo XIX, hubo una sola Cámara, del 57 al 74, con la generación liberal. O sea, hay 2 o 3 cosas que pudieran ser discutibles, pero en lo general sí creo que estamos viendo un atentado a lo que se ha avanzado en la democracia. Ha sido muy difícil, ha sido cada sexenio desgarrarle al poder reformas, resquicios, rendijas para ir estimulando a la participación ciudadana, que ahora se cierran bruscamente, y que definitivamente está claro que es una reforma con dedicatoria. Esta es pésima técnica legislativa. Cuando se hace con dedicatoria para perjudicar a alguien, o cuando se hace con dedicatoria para beneficiar a alguien. Y me parece que es el caso. O sea, se pretende perjudicar a la oposición y beneficiar al partido que está en el poder. Estamos viendo inclusive el retorno a la figura del tapado. Eso está claro también, que lo estamos observando. El presidente no tan solo se atreve a jugar con el tapado dentro de su partido, sino también destapa a posibles candidatos, haciéndolo con sorna a posibles candidatos de la oposición. Yo leí una frase que verdaderamente me asusta mucho, con esto termino, pero es una frase que dijo el señor presidente, y que dice, comparó el proceso electoral con un juego de béisbol, y aprovechando para preguntar, para presumir que sin importar quién vaya,
vamos a seguir ganando los juegos por paliza. O sea, el presidente se despojó de su investidura presidencial y se convierte en jugador y nos lo está indicando. A confesión de parte, se decía antes, porque ya no es la prueba reina la confesión de parte, pero a confesión de parte, relevo de prueba. Licenciado, ¿usted comparte la idea de varios actores políticos que la reforma electoral va a ser una democracia a lo Venezuela? Mira, no, porque ya Venezuela no es una democracia. Entonces yo sí creo que es un retroceso. Definitivamente es un retroceso grave, es un retroceso que nos está negando décadas de avance y que sí puede significar su desmantelamiento, sí puede significar un retroceso y sí puede significar que se acentúe, esto es muy peligroso, que se acentúe lo que yo creo que va a ser la lucha en el siglo XXI, no tan solo en México, sino en todo el mundo, de la autocracia y la democracia. Esto es lo que estamos viendo entre la lucha de Putin y Zelensky, por ejemplo. Ahí está el autócrata y ahí está el demócrata. Esta es la lucha de Biden y Trump en Estados Unidos. Y lo vemos en muchísimas naciones de Latinoamérica. Ahí viene una elección muy importante en Colombia el mes próximo. Afortunadamente ganó Macron en Francia a Jean-Marie Le Pen. Y estamos viendo esto en muchos casos, ¿no? Ganó, afortunadamente, por ejemplo, Gabriel Boric en Chile, aunque ahorita ya está siendo seriamente cuestionado, porque sí está surgiendo también una izquierda moderna, una izquierda socialdemócrata, que no es precisamente la venezolana, la cubana, ¿verdad? O la nicaragüense. Inclusive han recibido Boric y Macron agresiones. El otro día le lanzaron tomates a Macron y a Boric alguien lo golpeó en una valla. Sí, yo creo que el siglo XXI, y para mí ha sido un gran político Emmanuel Macron. Inclusive se habla de que pudiera ser el sustituto de Angela Merkel, porque él es un gran impulsor de la Comunidad Europea. La Comunidad Europea tiene también problemas internos, el órgano militar que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN, que también tiene conflictos fuertes, porque sin duda estamos viendo intentos expansionistas de Rusia y por eso también sus amenazas hacia Finlandia y Suecia, y esta lucha también hay problemas en Georgia, y bueno, en Bielorrusia pues estamos viendo con Lukashenko también una autocracia. O sea, la lucha es democracia, autocracia, ya no es izquierda y derecha, es autocracia y democracia. Y yo sí creo que esta reforma obedece a un impulso hacia la autocracia. Y regresando a las palabras del presidente López Obrador, que habló de béisbol ayer, y dijo que tienen 8 pitchers abridores y 5 cerradores. ¿La oposición también tiene abridores y cerradores? Mira, desde luego que los hay, y nos vamos a poner de acuerdo, y hay gente valiosa, y hay gente que estoy seguro que va a tomar y va a asumir ese desafío. Pero esto es retornar a la figura del tapado. El tapado, porque el tapado es algo que creó Abel Quesada, que lo creó con la capucha y empezó y se dijo, oye, pero si todos están ahí, sí, todos están ahí, pero va a ser uno que designe, y es en donde viene el destape. El esquema de la encuesta es otra faramalla. Esto es semejante a lo que Miguel de la Madrid habló de la pasarela, pero no hay duda que Andrés Manuel va a dar el dedazo. O sea, el tapado, inclusive cuando Abel Quesada lo crea, alguien dijo, no, el tapado es el presidente. O sea, el presidente está jugando con sus fichas, por eso habla de 5 abridores y 10 relevistas y nos sobran, ya los destapó, ya mencionó, y juega con uno y juega con otro. ¿Quién gana una encuesta, Humberto? ¿Quién está más exhibido ante los medios? Por eso gana Cuauhtémoc Blanco en Morelos, por eso gana Félix Salgado en Guerrero, pero definitivamente eso es manipulado. Entonces, yo sí creo que aquí estamos regresando, no al viejo PRI, porque yo estoy escribiendo ahorita unos artículos los jueves en el Excelsior, perdón que lleve agua a mi molino, en donde hablo de cómo los presidentes asumieron decisiones, que no nada más es el que me proteja la espalda o el que le dé continuidad a mi gobierno, sino que llene cierto perfil, cierta actitud, inclusive se llegó a decir de la ley del péndulo, porque los presidentes contrastaban. O sea, un presidente promovía reformas intensas y el otro estabilizaba.
o bien hasta ideológicamente, por ejemplo, Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho, o Miguel Alemán y Ruiz Cortines. Entonces, esa es una historia que vale la pena asomarse, porque no es el capricho nada más de designar, sino que había un trabajo que yo veo que no está haciendo bien nuestro paisano López Obrador, que me disculpe, pero está manejando con torpeza, está manejando con cierta frivolidad el asunto de su sucesión. Es un tema muy importante. Ruiz Cortines decía, los 5 minutos más importantes de los 6 años son los previos a la designación del sucesor. Fíjate nada más qué reflexión de don Adolfo Ruiz Cortines. Entonces yo sí creo que está jugando el decir quiénes pueden ser los candidatos de oposición y menciona una serie de nombres en plan de burla, en plan de humillación, lo cual no debe hacer el presidente y yo creo que no corresponde a su investidura. Lo mismo que tome partido y que dijo le vamos a dar una paliza. Oye, entonces el enemigo es el presidente, el adversario de yo que soy panista es con el presidente de la República. ¡Ah, caray! Don Juan José Rodríguez Prats, muchas gracias. Humberto, muchas gracias. ¿Qué te puedo decir? Muchas gracias a ti. Fueron muy acertadas tus preguntas, pero más elocuente fue tu paciencia para escucharme. Vamos a la pausa, don Juan José Rodríguez Prats, aquí en Noticias en Flash. Vamos a la pausa, hay más información y precisamente lo que comenta el senador del PRD, Juan Manuel Fósil, respecto a la reforma electoral. Escuchamos